Le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto saludarles, ¿sí? Y bueno, ¿cómo los ha tratado la cuarentena? ¿Cómo los ha tratado este cambio forzoso? Cuando las cosas son así, cuando las cosas pasan, era porque tenían que pasar. Ahí hay un principio de sabiduría, ¿no? O sea, no es que a mí el Pato Lucas, no, 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 no. No. Lo que está pasando tenía que pasar. Lo que está pasando en tu vida en este momento tenía que pasar. No era otra cosa. Era eso lo que tenía que pasar. Entonces, como eso era lo que tenía que pasar, está pasando. Y hay un principio. Lo que pasa, pasa para bien. Ahora, ¿cómo hacemos para que lo que nos pasa, pasa para bien? El objetivo de hoy es ese al final. Hoy vamos a hablar de la fuerza de voluntad, un poco más profundamente, ¿sí? Porque yo creo que la fuerza de voluntad tiene muchas limitaciones. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos poner a favor nuestra fuerza más grande, ¿sí? Y cómo esa fuerza grande que tenemos todos los seres humanos, cómo esa fuerza grande y potente nos puede permitir a nosotros tener esa vida que soñamos, esa vida que tú sueñas, ¿sí? Entonces, eh, para mí es interesante, ha sido de un crecimiento enorme esta, esta parada forzosa, ¿no? Esto que llaman pandemia. Y de verdad estamos muy agradecidos porque nos hace valorar. Los tiempos difíciles tienen algo muy potente, y es que los tiempos difíciles forman el alerta para que cuando tengamos las cosas, las cuidemos. En pocas palabras, usted nunca más va a tomar por garantizada la posibilidad de abrazar a sus padres. Si tiene rato que no, por ejemplo, yo tengo 4 meses que no he podido visitar a mi mamá, porque mi mamá vive en otro país, del país donde estoy yo. Entonces, la próxima vez que pueda abrazar a mi mamá va a ser muy especial porque tengo tiempo que no la abrazo, pero segundo, por un momento pudiste pensar, epa, nada está garantizado, ¿sí o no? Los tiempos difíciles forman un criterio. El problema de nosotros es que no dejamos que los tiempos difíciles nos formen el criterio. El problema de nosotros es que le huimos a las crisis y no hay ningún tipo de formación. No hay. Lo que hay es una vida donde que no pase nada, 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 que no te equivoques, que no te equivoques, que no te equivoques. Y cuando la vida está en medio de un no te equivoques nunca, que no pase nada, que no pase nada, que no... ¿Sabes qué? Pues pasa algo terrible. No pasa nada. Dale un codazo al que está al lado tuyo y dile, papito, si no pasa nada, no pasa nada. Dime, pero qué profundo está Rafael. ¡Wow! Es así, es así, es así. Si no pasa nada, no pasa nada. Yo puse en Instagram una frase de Mario Andretti, el piloto de Fórmula 1. Y es bien interesante, él dice, cuando está todo así como que bajo control, es porque vas lento. Cuando todo está bajo control es porque vas lento, no pasa nada, no pasa nada, que no pase nada, que no pase... No, ¿qué es eso? Mira, va a haber un tiempo donde no va a pasar nada. Estás muerto, papá. Va a haber un tiempo donde, ¿sí? Hay gente que tú le preguntas, ¿qué andas haciendo? No, matando, matando tiempo. Dios, ¿cómo puedes matar tiempo? Es matarte la vida, ¿sí o no? Es matarte la oportunidad de vivir, la oportunidad de hacer cosas. Ojo con eso, no seamos tan locos con el tiempo. Tenemos que, siempre tiene que ser un desafío. La vida tiene que ser un desafío donde tú salgas y salgas bien mal, fortalecido en el fondo. Porque puedes salir mal de un desafío, pero sales más fuerte. O puedes salir bien de un desafío
Y ese bien te hace también más fuerte. Pues va a depender mucho de ti, ¿sí o no? Va a depender mucho de ti, de cómo tú lees los desafíos. Entonces es una cultura, muchachos, ¿sí o no? Es una cultura de cómo vemos el problema, de cómo no me meto en muchas cosas para no equivocarme, porque hemos sido formateados, lamentablemente, formateados para el sufrimiento. Tenemos una cosa que se llama eh, 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 culturas aprendidas del dolor, ¿sí? Hemos aprendido a sufrir, sufrimiento aprendido, ¿sí? Y hay competencias de sufrimiento muy, muy complicadas. La competencia de quién sufre más, porque pareciera que si no estoy sufriendo no hay valor agregado en mi vida, o no me mereciera vivir, o te comes un rico platillo y al final después hay remordimiento. Cuidado, porque por mantener una vida en donde no me doy permiso, y ahí hay un grave problema de autoestima. Y le voy a decir algo, y no se me vaya a ofender. De todos los que estamos acá, de los que están viendo por Facebook, los que están viendo esto en YouTube, según la Sociedad Americana de Psicología, el 90% de de todo el mundo, según la Sociedad Americana de Psicología, el 90% tiene problema de autoestima. Digo tiene porque es lo que dice la afirmación. Ahora, yo pensando el 90% es muy probable que yo esté ahí en ese 90%. O sea, hay más chance de estar en ese grupito, porque es la mayoría. Ahora, yo todos los días trabajo para no estar en la mayoría, todos los días. Quiero estar en las minorías. A mí me gusta. ¿Dónde estamos mejor, en la minoría o en la mayoría? En la minoría, ¿sí o no? En la minoría. La minoría está en ese 10% que tiene sana autoestima. Cuando se come algo no se siente mal, que cuando está disfrutando de algo no está sufriendo, que no está haciendo competencias por el dolor, que no está haciendo competencias por qué miserable es mi vida. No, no. Esa persona se siente bien. Y se siente bien cuando se ríe y cuando se ríe a carcajadas y cuando viaja, viaja y cuando se toma un café, por cierto, café, cuando se toma un cafecito, se lo toma, se lo disfruta. ¿Sí? Ahí es donde está la gran diferencia, muchachos. ¿Mm? La gran diferencia no está en lo que me pasa, sino en lo que yo hago con lo que me pasa. Ahí está el gran quiz. Ahí está todo. Y por eso hacemos este espacio, ¿sí? Este espacio, y todo lo que hacemos, el programa Palabras de Aliento, nuestro negocio, nuestro negocio lo que ha hecho es que nos ha permitido conectarnos con todas estas verdades y despertar para ayudar a despertar a la gente, ¿sí? Por eso hacemos negocios, por eso hacemos empresas, por eso nos reunimos, por eso hacemos el podcast, por eso hacemos la radio, por eso, en mi caso, todo lo que hago lo hago con una sola función, despertar el genio que hay en ti, despertar ese genio, porque tenemos un genio dormido, un genio, una persona maravillosa dormida dentro de nosotros. Entonces, la idea de nosotros encontrarnos, ¿sí? Juan dice, dices algo idealista, Juan. Y claro, sí, sí, es llevar a esa mayoría, a esa minoría, construir una nueva mayoría, ¿no? Es un mundo idealista. Sí, eso es. O, o arrastrar, no, arrastrar es una palabra muy, como que te obligo, ¿no? No. Contagiar a la mayor cantidad de gente para que esta minoría transforme más. Fíjate, transforme más. Siempre vamos a tener gente con visión obtusa en el mundo. La Biblia dice algo muy contundente al respecto. La Biblia dice, siempre tendrás pobres en el mundo. Gente con pobres resultados. Y ojo con algo, yo quiero ser bien respetuoso. No tengo nada en contra de ser pobre, porque creo que todos venimos de allí, ¿no? En mi caso, nosotros hemos construido una vida que no es promedio, pero partimos de la nada. O sea,
de la nada, de la nada. O sea, en el caso mío no tengo ninguna herencia, sino que arranca. Dale, date papá, date. Entonces, obviamente creo que cualquier persona de la nada puede levantarse. Sí, puede levantarse. ¿Por qué? Porque tú no tienes que tenerlo todo para que te vaya bien. Ahí empiezan los conceptos erráticos, ¿no? Y de repente, por creer que todo me hace, o sea, todo lo que me falta y por eso no tengo lo que quiero, no tengo lo que quiero porque creo que me falta algo y no te falta nada. No te falta nada. Uno de los problemas más grandes es en la construcción de la riqueza y leyendo, esto es leyendo. Yo tengo 22 años leyendo un libro al mes, ¿sí? Un libro al mes, mínimo. Hay meses donde leo muchos más, pero al menos un libro al mes, al menos te lo garantizo, ¿no? Esos son 20 años. ¿Cuánto es 20 por 120? ¿Sí? Son 20 años por 12, perdón. 20 años por 12 son 240, ¿cierto? 20 años, 12 meses. Un libro al mes, 240 libros. Al menos hay más de 240 libros con los cuales yo he llorado, he reído, he reflexionado. Algunos me han pasado por encima, algunos los he leído y los vuelvo a leer y es otra cosa porque el libro cambió. El libro no cambia, cambias tú. Entonces, ¿qué les quiero decir, muchachos? ¿Qué les quiero compartir? ¿Qué quisiera contagiarlos? Somos una minoría que debe crecer, que debe hacerse más fuerte. Y debemos ir hacia contagiar a esa mayoría que todavía está confundida, a esa mayoría que teniendo el talento y teniendo todo en su vida, están renegando de la vida. ¿Sí me explico? A esa mayoría es la que nos queremos dirigir. Y hoy tenemos un tema maravilloso, el tema de la fuerza de voluntad. Hoy vamos a hablar de la fuerza de voluntad, porque resulta que la fuerza de voluntad, a ver, si nos ayuda a tener fuerza de voluntad. ¡Wow! ¿Cuánta fuerza de voluntad? Mira cómo te vas al gimnasio todos los días. Tú tienes fuerza de voluntad. Oye, mira cuánto peso has perdido. Lo bueno es que tú sí tienes fuerza de voluntad. Yo no podría. Hay gente que me dice así con dolor, yo no podría hacer eso de fuerza de voluntad. Ay, mira qué negocio, puedes poder construir una empresa y que te vaya bien, pero para eso hay que tener fuerza de voluntad. ¿Usted cree eso? Que la fuerza de voluntad es la que hace todo eso. Y que hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Entonces el que no la tiene está condenado a... ¿Sí? ¿Cómo hacemos para tener esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Dónde está esa fuerza? ¿A dónde va esa fuerza? ¿Quién decide qué fuerza es? ¿Sí? Entonces yo quiero, con todo el gusto del mundo, y voy a chequear acá porque, ¿sabes qué me pasó la semana pasada? La semana pasada tenía bastante gente que no había visto que esto tiene una clave para entrar y todo lo demás. Y bueno, se nos quedó gente por fuera. Pero bueno, la idea es que crear todas las opciones para que si no lo pudiste ver, si te cayó el internet, no, si no nos escuchas bien, lo puedas ver en otra entrega diferida. ¿Ok? Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación que preparamos con muchísimo cariño para el tema de hoy y vamos entre nosotros aquí aprendiendo juntos, ¿no? A mí me encanta que yo tengo este encuentro con cada uno de ustedes y aprendemos juntos. Quiero agradecer a nuestra queridísima Alejandra Atencio, quien hizo este flyer espectacular. Si se dieron cuenta que ahora los flyers son bonitos. Los de antes los hacía yo. Sí, por favor, no sean tan rudos conmigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te impulsa? ¿Qué es lo que te impulsa a ti? ¿Qué es eso que te impulsa a ti? ¿Ah? Yo quiero que me digan, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué te mueve en la vida? A ti te mueve algo, algo te mueve. Algo te tiene que mover, ¿sí? Los seres humanos nos movemos, tomamos pasos, tomamos decisiones eh, por algo, por algo nos movemos. Generalmente los seres humanos, cuando nos movemos desde un criterio que me da placer o que me está dando dolor, ¿sí? Y en base a ese criterio me muevo. Eso es
una cosa muy común, ¿sí? Quiero agradecer nuevamente a todos mis coanfitriones que están tan atentos a toda la gente que está tratando de entrar, y gracias nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es eso que nos mueve? Pues hay muchas cosas que nos pueden mover, ¿no? Pero fundamentalmente hay gente que dice, bueno, me impulsa la fuerza de voluntad. Y vamos a ver cómo ese concepto pudiera ser válido para alguien y para otros no. Entonces, a veces es lo bueno, ¿sí? Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, eh, obviamente en la vida, ¿no? Y quiero hacer una reflexión. El propósito de la educación primaria, cuando hablo de la educación primaria no me refiero a de primero a quinto, de primero a sexto, de primero... No, me refiero a la educación de la casa. Esa es la educación primaria. El primer maestro de la casa debe ser papá, papá, ¿sí? Y mamá, ¿no? Y a veces mamá que le toca ser papá y mamá, y a veces papá que le toca ser mamá y papá. Pero el propósito mío como padre es enseñarle a mis hijos qué es lo malo y qué es lo bueno. Hijo, no metas el dedo allí en el enchufe, porque eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque el corrientazo no es normal. ¿Sí o no? Ok. Hijo, comete esto, porque es bueno. ¿Sí? Emulsión de Scott. ¿A quién le dieron aquí aceite, ese aceite de bacalao? ¿Ah? Yo digo emulsión de Scott y se me frunce el ceño de una, porque a mí me dieron emulsión de Scott, pero lalocura.com, eso era, parecía que si no le das emulsión de Scott a tus hijos, eres un mal padre, ¿no? O sea, una publicidad demasiado eficiente, demasiado eficiente. Entonces, entonces uno como padre quiere que es lo malo, que es lo bueno, enseñárselo a los muchachos para que busquen qué, que busquen qué, lo bueno sobre lo malo, ¿sí? O sea, muchacho, no contestes así, no seas contestón, eso es malo, ¿sí? Respeta a la abuela, eso es bueno, ¿sí? No seas grosero, es malo. O sea, ahí vamos, ¿cierto? Aprendemos que hay una cosa que es lo malo y bueno, pero también hay otros artículos, ¿sí? Artículos interesantes. Y el otro artículo es que hay cosas que son amargas y cosas que son ricas. ¿Sí o no? Ay, Dios, claro. Hay cosas que son ricas y hay cosas que son amargas, ricas y amargas, ricas y amargas. La vida está ahí. Sí, claro. Yo creo, yo creo que, bueno, todos estamos conscientes de esto. El problema es que hemos asociado, o un problema con el cual nos encontramos, es que en nuestro concepto, lo rico siempre termina mal. O sea, qué cosa tan increíble, ¿por qué rayos el brownie no me adelgaza si es tan rico? ¿Sí o no? ¿Por qué la leche condensada no hace el mismo efecto que las pastillas de omega 3? ¿Por qué? La vida debería ser así. Toma leche condensada y serás más fuerte, más vital. ¡Ja! ¿Sí o no? No, pero la bendita leche condensada te sube la glicemia, te pone el azúcar por el cielo y qué desgracia, porque es mala, es maluca, es rica, entra un nuevo concepto en el escenario, es rica, rica, pero mala, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Es rico pero malo. Ahora está lo amargo que está más asociado a lo bueno, ¿sí? Entonces tú ves a la gente con una lágrima frente a un trozo de 200 gramos de pollo sudado, pálido. Y la lágrima no es que el vapor, el sudor, el calor, no es la tristeza, porque dice, esto no sabe nada. Qué desgracia. Entonces le dicen, tienes que comer ensalada. Yo tuve la ensalada y tú quieres comer carne y te ven la ensalada. Aunque vamos a romper algunos dogmas, ¿no? Ojo con los dogmas. La carne es buena. Ay, yo sé que todos los vegetarianos me van a odiar por este comentario. Con todo respeto, hay bases
científicas. Yo sé. No hablemos de eso, mejor. No hablemos de eso. Entonces, lo bueno, lo amargo. Y generalmente está asociado a que lo que me conviene es amargo, ¿sí? Por ejemplo, la circunferencia abdominal, ¿sí? ¿Con qué se quita eso? Fundamentalmente con nutrición. Fundamentalmente. Se los puedo decir, lo he comprobado. Yo cambié mi programa alimenticio, cambié mi estilo de vida a la hora de comer, mi relación con la comida, y pasé de 42 de cintura. Bueno, ahí no había cintura, a 36, ¿sí? Y ya están empezando a marcarse algunas cositas que yo quiero que se marquen, pero no es los abdominales tanto, es la comida. Los abdominales ayudan, sí, ahí sí estamos de acuerdo, ayudan algo. Pero el 90% es qué haces después de que sales del gimnasio y de hacer los abdominales. Entonces está lo bueno, lo amargo, lo malo y lo malo y lo bueno, y lo amargo y lo dulce. ¿Sí? Está ahí. Quedémonos con esa, a ver. Quedémonos con esa y vamos a pensar nosotros. Aquí entre nos, quité la presentación, para que pensemos entre nos, ¿sí? Para que nosotros nos pongamos a tono. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿No? Generalmente los seres humanos nos movemos ¿de dónde nos movemos? Nos movemos de lo que produce dolor para buscar el placer. ¿Sí? Nuestra configuración mental está diseñada para buscar el placer. Y ahí es donde tenemos que cuidar qué es lo que nos produce placer. Y salir del dolor. Eso es lo que impulsa, ¿no? Entonces buscas un sueño. Yo quiero ser el número uno de mi compañía. No es por ser el número uno, es porque si eres el número uno ganas un bono, te vas de viaje, llevas a tu familia a un nivel de eso. Placer, ¿sí o no? Te impulsa. O el que se enfrenta con un diagnóstico y el doctor le dice, mire, si usted no baja de peso, si usted no cambia su dieta, si usted no empieza a comer mejor, usted se va a morir. En ese momento, por salir del dolor, se mueve, se impulsa, ¿no? Entonces nuestro cerebro busca se va a mover de lo ordinario, porque él busca lo ordinario, a lo extraordinario, simplemente ¿por qué? Bueno, porque, porque le tocó, así de sencillo. Entonces, todo lo que representa un esfuerzo extra para nuestro cerebro es extra del ordinario, es necesario el extra para salir del ordinario, para que sea extraordinario. Ahora, tu cerebro, les tengo noticias, tu cerebro, mi cerebro, nuestro cerebro, nos va a sabotear, pero nos va a sabotear bello, como decimos, bello, papá, bello. Nos va a sabotear para que no nos salgamos de lo ordinario. Porque el cerebro quiere que tú estés ahí. Epa, no te esfuerces tanto. Como eso de leer un libro al mes. No, 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 por Dios, vamos a ver una novela. Epa, la novela te cuenta. Y no hay un audiolibro, no hay así una cosa que te lo lea, un software, un programa de lectura rápida donde tú le pasas la mano y ya, no, ya sé, sí, piense y hágase rico. ¡Wow! ¡Qué profundo! Hay algo, o sea, se puede eso, ¿sí? Se puede. Es interesante, ¿no? Cómo nosotros buscamos el atajo. Y es algo que es muy de nuestro cerebro primitivo, ¿no? Nuestro cerebro primitivo. Entonces nosotros estamos en la ley del menor esfuerzo, ¿no? De John Maxwell, de cómo buscamos las cosas que tengan menor esfuerzo. Entonces nos encontramos con el escenario de lo bueno y lo malo, el escenario de lo bueno y lo malo, el escenario de lo rico y lo amargo, y resulta que, por ejemplo, la definición de madurez, lo hemos dicho en los podcasts, lo hemos dicho en muchas partes. Definición de madurez es entender que el propósito de la vida, o sea, entender que en la vida vamos a encontrar aflicción y vamos a encontrar momentos amargos, vamos a encontrar cosas malas. Y hay cosas que no. O sea, la madurez implica que tú sepas que hay riesgos, que estás corriendo riesgos en la vida. ¿Sí? Eso es madurez. Eso es madurez. Una persona inmadura es una persona que piensa y aspira a que no le pase nada en la vida, a que en la vida todo sea color de rosa, a que la vida sea solamente comer churro con chocolate. No, eso no es. Eso te va a determinar una diabetes, una prediabetes, un dolor, un problema. Si tú y yo tenemos que entender que tenemos que pasar de lo
para ser extraordinarios, para ser leyenda, para ser legendarios, tenemos que ser diferentes, ¿sí? Y está lo rico y lo amargo. Entonces, nosotros entramos allá en el campo de los sentidos. Ahí entramos en el campo de los sentidos. ¿Cuál es el campo de los sentidos? Bueno, es lo que le estoy diciendo. El cerebro, por sentidos, por gusto, por sensualidad, eso de la sensualidad son los sentidos, ¿sí? Está entrando en conflicto porque él quiere que sea sabrosa la vida, ¿sí? Y que sea lo menos dolorosa. Entonces empezamos a enfrentarnos con una cosa terrible, terrible que ha pasado, terrible, muchachos, terrible, una cosa terrible que ha pasado, y es que hemos encontrado que ahora nuestra sociedad es una sociedad hedonista. A ver, hedonismo, la cultura del placer, la cultura de que todo tiene que ser rico, todo tiene que ser compacto, todo tiene que ser rápido. Agregue agua y listo, ¿sí? Agregue agua y listo. Agregue agua y listo, nada más. Ojalá todos podamos apagar las cámaras para que podamos tener una experiencia mejor aquí en el Zoom. Pero mira lo potente, o sea, nosotros tenemos que entender. Hay en la Biblia hay una reflexión de Pablo, el apóstol. Él dijo, en una carta que le escribió a los Corintios, fue la primera carta que le hizo a los de Corinto. Y en el capítulo 10 y en el verso 23, para los que siguen la Biblia, y para los que no, dígale al que está al lado suyo, la Biblia no es aburrida, dígaselo, la Biblia no es aburrida, en la Biblia hay sabiduría, en la Biblia hay sabiduría, búsquela. Y dice Pablo algo interesantísimo en ese verso 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay un micrófono abierto, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Todo me es lícito. Es decir, todo se puede. ¿Quieres comer churro todos los días? Dale, dale, dale que estás en verde, decimos en Venezuela, dale. Plomo. Quiero deprimirme. Plomo, es lícito. Quiero no hacer nada. Ok. Ya no vale la pena. Ok, es lícito. Pero te conviene eso. Entra Pablo pone un nuevo contexto en todo lo que pasa en la vida, y todo esto tiene que ver con la fuerza de voluntad. Eso me conviene. ¿Me conviene de verdad eso? O sea, está bien que yo haga todo esto, está bien que yo, por ejemplo, ahorita, con toda la facilidad que hay para accesar a la pornografía, y hay que llamarlo por nombre y apellido, les pregunto yo, con toda la facilidad que hay para que los jovencitos accesen a la pornografía, porque cuando yo era un jovencito con todas las hormonas alborotadas, era muy difícil accesar a la pornografía, ¿no? Y yo creo que había que ser pana del kiosco, ¿sí o no? A ver, los que vivieron en los 80 entienden lo que les estoy diciendo. O sea, pero ahora no. Ahora cualquier cosa es pornografía, o sea, cualquier cosa es sexo explícito. Y esto trae un problema grandísimo, grandísimo, que es la deformación de la sexualidad, ¿no? Es una deformación porque entonces empiezan los jóvenes que no tienen ninguna educación sexual en la casa. ¿Por qué? Porque nadie habla de sexo en la casa, porque es pena, ¿no? O sea, no es una conversación cómoda para hablarla con los hijos, pero hay que hacerlo. El tema hay que tocarlo. Y no se toca, ¿por qué no? Porque no, hablemos de otra cosa. Es como el que te va a vender la póliza de funeraria. No, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Hay que hablarlo. El punto es que lo que hay es una deformación, y con el acceso tan fácil, no les digo yo, se le pregunto, es lícito entrar, pero te conviene. La deformación que hay, la violencia asociada, el maltrato, o sea, creo que no, ¿cierto? Cualquiera puede entrar, cualquiera. No quiero nombrar sitios porque les voy a dar ideas. Pero el punto es, muchachos, el punto es que hay cosas que no nos convienen. Entonces entra ese conflicto, ¿no? Pareciera que hay una componenda, ¿no? Yo digo, pero ¿por qué la leche condensada no es tan buena, si es tan rica? ¿Sí? El tema es que hay bocados que son amargos, ¿sí? Que se hacen ricos con un ingrediente.
y quiero decirles, el ingrediente que hace que el bocado amargo se convierta en rico, y cuando tienes ese ingrediente ya no estamos hablando de fuerza de voluntad, estamos hablando de información. ¿Sí? ¿Quieren saber cuál es ese ingrediente? ¿Quieren saber cuál es el ingrediente que hay que ponerle al alimento, a tu relación con el alimento para que lo amargo sea rico? Para que, por ejemplo, el café sin azúcar te guste. ¿Mm? Mm. Yo no sé si a ustedes les gustaría saber eso. No lo sé. ¿Les gustaría saber eso? ¿Les gustaría saber cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el ingrediente para que lo amargo sea rico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gustaría o no? Bueno, si no, pues sigamos, ¿no? Bueno, vamos al próximo punto, ¿no? ¿Cuál es la historia de la antigua Grecia? No, mentira, mira el cambio mío, ¿no? En vez de hablar algo interesante, hablé de la historia griega. ¡Wow! ¡Qué aburrido! No, dinos el ingrediente. El ingrediente, muchachos, el ingrediente para que lo amargo sea rico es saber el daño que te hace. Cuando sabes, no te lo comes, porque sabes, ¿sí o no? Se llama conocimiento. Ahí está, conocimiento. Es saber, es saber. ¿A quién le gusta aquí ponerse inyecciones? ¿Quién dice, wow, qué rico? No, 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 hoy es domingo, qué lástima que quiero que sea lunes rápido porque me toca mi inyección. ¡Ja! ¿A quién le gusta llevar a sus hijos que le pongan inyecciones? Pero ¿por qué un padre es tan malo y lleva a su hijo a que lo pullen? Porque sabe. Entonces, esa puya es buena, ¿sí? A ver, yo les pregunto, ¿la puya del coronavirus será dolorosa? Eso importa. Yo les pregunto, ¿importa mucho si la puya del coronavirus es dolorosa? Yo creo que no. No importa nada si es dolorosa. ¿Por qué no importa nada, muchachos? Porque es más doloroso morirse por coronavirus. ¿Sí o no? Entonces el tema no es fuerza de voluntad. Uy, ¿qué fuerza de voluntad tienes? Te pusiste ahí de primero para la puya del coronavirus. ¿Fue fuerza de voluntad? Analízalo. ¿Fue fuerza de voluntad? ¿O fue conocimiento, información, conciencia, despertar? Allá quiero llegar. Quiero que lleguemos allí. ¿Sí? Es información. Es entender cuando te dicen, Señor, hay que operarlo a corazón abierto. Eso duele. Usted va a estar dormido, pero eso es una operación de alto riesgo. No, no me quiero operar, qué desgracia. Bueno, entonces sepa esto. Le quedan horas de vida. ¿A qué horas vengo, señor? ¿Cuándo es que tiene la cirugía? Sí, ahora es lo amargo, es sabroso. La inyección, la cirugía, ¿sí? Nos han dicho. Eh, muchos dogmas, ¿no? Muchos dogmas. Comer carne es malo, eso es un dogma. ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma, muchachos? ¿Qué es un dogma? Un dogma es cuando yo arrastro una información que no se ha comprobado y solamente la repito y la repito tantas veces que no pasa a ser, no es una verdad, es un dogma. Hay una diferencia, es una mentira con apariencia de verdad, porque muchos lo dicen. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros, hay que comer cereales? ¿Sí? Sí. ¿Quién nos decía que hay que comer cereales y nos ponían los cereales en la mañana, en la televisión, en la radio, en la prensa, en todas partes? ¿Quién decía eso? El que vende cereal. Ay, hello. O sea que es bueno comer cereales para él porque lo vende, pero no es bueno porque te sube el azúcar, te sube la glicemia. Los cereales son altamente inflamatorios. O sea, entonces, ahí está, ¿sí? Y esa enseñanza basada en una desinformación es repetir algo que todo el mundo creía que era bueno, que era eso. La tierra es plana, era un dogma, ¿sí? O sea, es plana la tierra. Una alegoría corta para enseñar algo que no era real. Por eso es un dogma. Ahora, tú y yo tenemos que aprender a conocer lo que hay, ¿sí? Conocer lo que hay para escoger lo que me conviene, ¿sí? Ahora, les quiero dar, y voy a la presentación, les quiero dar
una clave para poder tener fuerza de voluntad, ¿sí? Y voy a la presentación, les quiero dar una clave para poder tener fuerza de voluntad y poder pasar a lo bueno independientemente de si es rico o es dulce o es amargo o es salado o es lo que sea. Y la clave es, para poder tener fuerza de voluntad, es esta palabra o esta afirmación, gratificación diferida. ¿Qué significa gratificación diferida? Significa que por algo que conviene, puedo pasar un momento amargo. Eso es gratificación diferida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo me voy a gratificar después de esto que estoy haciendo, ¿sí? El sacrificio de hoy implica una gratificación del mañana. En la carta de los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 18 dice, las lágrimas de hoy no se comparan con el gozo del tiempo que viene. O sea, puedes estar llorando, pero ten esperanza que nada es en vano. Hay gratificación. El problema de nosotros es que queremos gratificación instantánea. Queremos que todo sea rápido, ¿sí? Queremos ya. No es posible que yo haga un abdominal y ya se me vea el cuerpo de Dwayne Johnson. O sea, si yo voy al gimnasio una semana ya me veo como La Roca. No. La Roca tiene 30 años haciendo ejercicio, ¿sí? Nutriéndose, comiendo, haciendo sacrificios para después, ¿sí? Abres tu compañía, abres tu negocio, ¿sí? Y ya, la primera ganancia, no, y que ya va, espérate, ya va, que esto es un éxito. No, 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 vamos ahorita, ya, ¿cuánto me gané? Me gané 300. Me gané $300. Oh my God, oh my God. Yo, con esos $300, seguro el mes que viene me los vuelvo a ganar, eso no, me meto en un crédito y me compro el iPhone 14. Sí, el Pro, que tiene la pantalla 1 milímetro más grande y tiene 2 nanosegundos más rápido. Sí, me lo merezco. O sea, tú estás empezando un negocio y ya te quieres comprar el iPhone 14. No, no, no. Vamos a hacer que el negocio funcione, vamos a hacer que el negocio sea un sistema, vamos a hacer que... Y después me doy la gratificación, compras 2 iPhone o compras 2 iPhone 1 que es un iPhone 11. Mal chiste, mal chiste. Yo sé. Entonces, tú y yo tenemos que entender este concepto. Si hay algo importante que nos va a permitir lograr que nuestra vida tenga resultados duraderos, es la gratificación diferida. Es la gratificación diferida, ¿ok? Ahora, entonces, al final, fíjate qué interesante. Si es amargo o si es dulce, no importa tanto como si es bueno o si es malo. Ese es el concepto. El tema de la fuerza de voluntad radica en saber qué es lo bueno que te conviene. Sí, lo bueno, no lo que es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es bueno? ¿Sí? Porque ahorita es lícito casarse un hombre con un hombre, pero yo digo, eso te conviene. O sea, a la humanidad le conviene que el mismo sexo se mantenga siempre. ¿Habrá más humanidad en el futuro? ¿Sí? O sea, no sé, una cosa así como que de sentido común, ¿no? A propósito, ¿no? Es como que provoca como que hablar de otra cosa. Entonces, déjame abrir la puerta a la gata, porque la gata necesita libertad. Dame un segundo, ¿sí? Voy a hacer algo muy potente aquí para que ella salga y ya salió. Gracias a Dios. Esa gatica estaba aquí. Y qué bueno, porque ahora no la conocieron. Yo les voy a poner una foto de Kitty. El punto ¿es bueno? ¿Es malo? Ahí está. Ahí está el quiz. No si es rico o es amargo. Ya dejemos de ser, ay, pero es que yo no puedo tomarme el café sin azúcar. No puedo. Sí puedes. Después de que te das cuenta de que el azúcar daña, darse cuenta, el azúcar daña, el azúcar te oxida y tomarlo en el café es una mala decisión.
porque te refuerza la adicción al dulce. El que toma café con azúcar no le gusta el café, le gusta el azúcar. Entonces ya dejas de echarle azúcar. Yo le echaba azúcar. Yo tomaba azúcar y azúcar. Entonces yo decía, pero ¿por qué será que no bajo de peso? Me lo preguntaba, ¿no? Y el café con azúcar. Si yo, si yo como es un cereal, y ahí había azúcar. Si yo desayuno solo frutas, con todo respeto, fructosa. ¡Ay! Yo sé que me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar. No está bien. Entonces, lo bueno, lo malo, lo rico o lo amargo. Ahí está el concepto, muchachos. Ahora, por no tener información, mi pueblo perece, ¿sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, lo dijo Oseas en la Biblia, eso está en la Biblia. O sea, eso está en la Biblia. Oseas es un libro de la Biblia. A mí me da risa porque qué bueno que estamos empezando a despertar a toda la riqueza que hay en la Biblia y que no es un libro ajeno, sino que cada vez hay más acceso. Y qué bueno que tú lo sepas, porque varios me han dicho, ay, yo no sabía que eso salía en la Biblia. Sí, sí. O sea, no es una palabra, es un nombre de un profeta. Sí, es una palabra y es el nombre de un profeta. Entonces tú y yo tenemos que entender que por no tener el conocimiento, pereces. No es, o sea, no es, ay, tan bueno que era. Mira, él era joven, ¿sabe? Él era una persona brillante. Yo no sé por qué Dios se lo llevó tan rápido. Le tocaba, no, no, eso le tocaba. Perdóname, a muchas veces no le tocaba. Muchas veces él hizo que le tocara, ¿sí? Entonces tú revisas la vida de la persona que se murió intempestivamente. En muchos casos, no quiero generalizar, los hábitos eran los peores, no se cuidaba, el estrés, no dormía, no hacía caso. Pues la consecuencia es esa, está por falta de conocimiento. Ay, pero él no sabía. Bueno, papá, si tú no sabes y disparas un arma, yo no sabía, pum, lo mataste. No sabía, lo maté. Ay, yo no sabía, pero lo mataste. Lo mataste. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no sabía que el alcohol era tan malo. No sabías, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor la cirrosis te lo hace entender. Pero la cirrosis te lleva a la enfermedad te puede llevar a la muerte. Entonces tú y yo tenemos que entender, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así de sencillo, muchachos. Perece por falta de conocimiento. Y conocimiento hay conocimiento. Hay mucho conocimiento, hay mucha información, muchísima, pero hay un exceso de información. Ahora, la pregunta no es si hay o no hay información. La pregunta es, ¿hay información falsa y hay información verdadera? Hay un criterio de información falsa e información verdadera y fíjate que conocer la verdad, conocer la verdadera es la que nos da libertad. Conocer la información, la verdadera, muchachos, la información, la verdad. Conocer la verdad te hará libre, también está en la Biblia. Sí, tú y yo tenemos que entender que conocer la verdad nos hace libre, libre, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo hay de gratificación diferida? Bueno, por años dejaste de eh, eh, ir al restaurante los fines de semana. Era un gozo para ti ir al restaurante el fin de semana. Yo quiero, me lo merezco, yo trabajo duro, pero entonces guardaste todo eso, guardaste, hiciste un presupuesto y ahorraste. Entonces, en 10 años, no fuiste a ningún restaurante, pero en 10 años, con esa plata, invirtiéndola y con sabiduría financiera, pagaste todas tus deudas. Ahora puedes ir al restaurante, pero no tienes deudas. Pero por 10 años no fuiste. Eso es un tremendo ejemplo, ¿sí o no? Ahora, hice abdominales, comí bien, fui al gimnasio, no me quedé durmiendo. Ay, yo quiero dormir 5 minutos más. Sacha Fitness dice, yo voy a hacer ejercicio sin pensar, porque si pienso, no voy. Ella, que tiene el hábito, dice eso. Imagínate, nosotros que estamos construyendo el hábito, no podemos ni siquiera, o sea, hay que vestirse en el camino, yo creo, o sea, si se pudiera, ¿no? Necesitamos, tú y yo necesitamos poner nuestra vida
en un modo donde no tengamos que pensar lo que nos conviene. Y no es dulce. No tengas que pensarlo. Que tú no tengas que pensar que tú comes así, tú comes lo que te conviene, no lo que te es dulce. Y entonces, cuando ya logres tu meta, te das un gustico. ¿Sí? Eso es libertad. Eso es gratificación diferida. Yo, por ejemplo, yo ahorita estoy logrando la meta que me puse en mi peso. ¿Qué hago yo desde que estoy logrando la meta? Desde que yo estoy controlándome mi nivel de glicemia, me lo controlo con una alimentación ketogénica. Ahorita me fui a lo carnívoro. ¿Y qué pasó conmigo? Ahora estoy teniendo un mejor balance nutricional, estoy logrando un mejor peso, estoy logrando mejor masa muscular, estoy logrando mejor energía, más vitalidad, más fuerza, menos indicadores negativos. Entonces yo puedo los domingos salirme del régimen y darme un gusto, porque la vida también hay que darle gusto. Pero diferí ese gusto, lo diferí. Cuando difieres el gusto por una meta, eso es gratificación diferida, ¿ok? Porque César me pidió un ejemplo más. Entonces, muchachos, la fuerza es variable, la verdad es eterna. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que buscar? ¿Tener fuerza o tener la verdad? Ahí está todo. Ya, pum. Podemos apagar los equipos, irnos a desayunar. Ya, esto es. Ahí está, muchachos. Ya. No les digo más. Es más, voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a apagar esto. Vámonos para la casa. Ya, muchachos. Ya. Tú y yo tenemos que entender que la verdad es eterna. No es negociable y está basada y está instalada por Dios, no por el hombre. Tú y yo tenemos que entender que la verdad nos va a hacer libres. La verdad es eterna. Y las mentiras, pues no nos llevan a ninguna parte. Entonces, si yo les digo a ustedes que la verdad es la que nos conviene, que la fuerza es variable, pero la verdad es eterna, usted y yo tenemos que procurar la verdad. La verdad, eso es lo que tenemos que buscar tú y yo. ¿Dónde está la verdad? ¿Sí? ¿Dónde está la verdad, muchachos? ¿Sí? Tú y yo tenemos que entender eso. Entonces, por falta de conocimiento, nos morimos como tontos, nos intoxicamos, nos inflamamos. Tú y yo tenemos que entender, por eso es que las dietas no funcionan, ¿sí? No funcionan. No, o sea, porque generalmente no sirven las dietas, los gimnasios, los cursos de inglés, no sirven, no sirven. ¿Por qué? Porque generalmente están basados en un impulso externo. No sirven para la mayoría. Ahora, hay una minoría, Rafael, no, yo sí aprendí con el curso de la Universidad de Carabobo, I do speak English very well. Yo sé, buenísimo. Pero no por el curso. No fue por el curso, porque el curso es brillante cuando yo internamente quiero aprender. Les voy a poner, perdón, les voy a poner esto en un contexto más personal. Yo hablo inglés y no fui a ningún curso. ¿Quiere decir que ese es el método único para aprender? No, también tengo un amigo que habla perfecto inglés y fue a un curso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿El curso o el no curso? No. Es que con curso o sin curso, lo importante es que tú quieras de verdad hablar inglés. Así de sencillo. Yo tengo gente que se ha formado en el gimnasio, un buen cuerpo, y gente que ha logrado una buena figura sin el gimnasio. ¿Sí? El problema es que unos con gimnasio, otros sin gimnasio. No, la verdad es que el llamado interno me lleva con gimnasio o sin gimnasio al resultado que yo quiero. Es el llamado interno. Cuando yo voy al gimnasio porque me dice, porque, por ejemplo, porque tu mujer te dice, estás gordo, estás horrible, estás asco. Tú dices, qué desgracia ir al gimnasio. Pero por dentro tú dices, Dios mío, me encontraron una empanada en el camino antes de que esta mujer voltee. Hay un cambio por ir al gimnasio. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No hay cambio. No hay. Entonces no es fuerza de voluntad, es información y es un llamado interno. Es un llamado personal. Es un llamado interno. Cuando yo me enfoco en mí, en la voz interna, ahí es.
El sitio ahí es el key, muchachos, ahí es. No es otra cosa, no es otra cosa. Entonces, cuando yo busco la verdad me hace libre y la verdad es eterna. Ahí está. Ahora, ¿cómo me estoy viendo? Es el secreto. Porque cómo me veo, me sostengo y me tratan. Y lo que se ve por fuera se sostiene por lo que no se ve. ¿Sí? Lo que no se ve sostiene lo que se ve. Entonces, ese cuerpo atlético, ese negocio prosperando que se ve ahora, primero se vio internamente cuando no pasaba nada. Te veías como te querías, te veías fuerte, te veías robusto, te veías bien. Pero cuando no pasaba nada, te tenías que ver así. O sea, lo que no se ve sostiene lo que se ve. La casa donde estamos se sostiene por vigas profundas que la sostienen. El edificio donde estás, el lugar donde estás. Tú y yo tenemos que aprender a cultivar lo que no se ve y a cuidar lo que no se ve. Cuidar lo que no se ve. ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Cómo te ves? ¿Qué estás viendo tú en este momento, en tu vida? ¿Cómo te estás viendo? Quiero que me digas cómo te ves. Allí, allí es. El secreto no es la fuerza de voluntad, es la información, muchachos. Es cómo te ves, es como tu llamado. Eres fuerte en buscar la verdad. Eso sí es una fuerza importante, pero es la verdad la que te hace libre, no es tu fuerza. Ahí es donde cometemos el error. Nosotros tenemos que ver cómo nos vemos por dentro. Tú y yo, cómo nos vemos. ¿Qué ves cuando ves el espejo? ¿Qué ves cuando ves tu empresa? Cuando ves tu empresa y dices, ay, qué desgracia, voy allá a ver hasta cuándo dura esto. O, qué privilegio podernos levantar de las cenizas. No importa cómo estemos, lo importante es cómo vamos a estar. Ahí está la gran diferencia. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia. ¿Sí? Dios mío, ahí está. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia está en que tú y yo necesitamos entender la verdad. Y el conocimiento de la verdad nos hace libres. Libre soy, libre soy. Rafael, como cantante eres buen locutor. Entonces tú y yo tenemos que entender que cómo nos vemos nosotros influye en todo, influye en nuestra vida, influye en cómo nos tratan. Pero cómo nos vemos depende de qué voz estamos escuchando, cuál es la voz que te escuchas, cuál es la voz que escuchas, qué escuchamos más. Yo no sé cuál voz estás escuchando, pero hay una voz importante que estás escuchando. Y esa voz te da un contexto. ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿Qué voz? Muchachos, ¿qué voz? Bueno, existe. A mi manera de ver hay tres voces. Y les dejo mi experiencia. Está la voz del mundo. Y esa voz del mundo que te dice lo que tienes que ser. Generalmente tóxica, generalmente hedonista, generalmente orientada al placer. No, tú tienes que ser cool, tú tienes que estar en la onda, ¿qué hubo? Flipas, ¿qué onda? Bacano, ¿sí? Eso es lo que te dice la voz del mundo, ¿no? Todo por el placer, todo por el... Sí, ahí está esa voz. Está la voz del mundo que también, no importa lo deformado que es, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, el otro día que era el Día del Orgullo Gay, había que felicitar y estar orgulloso de la comunidad LGTB. Y el mundo te dice eso, ¿sí? El mundo, el mundo. Y está la voz, ¿cuál? La voz interna, esa voz que tú conoces que tienes. Hay un libro espectacular de David Schwartz que se llama Pensar en grande, la magia del éxito, que él habla del señor éxito y del señor derrota. Él dice, todos tenemos esas dos voces, pero yo la llamo esa la voz interna que depende de cómo tú la has formateado, de los libros que le has metido, de la asociación que has tenido, de la gente con la que andas, ¿sí? Tenemos esa voz del Señor triunfo y el Señor derrota. Pero es una voz. Eres tú hablándote como triunfador, eres tú hablándote como una persona derrotada. Ojo con eso. Y está la voz de Dios. ¿Sí? La voz de Dios. Ese llamado supremo. La Biblia dice que el querer y el hacer vienen de Dios. Es ese llamado, esa eternidad que Dios puso en tu corazón para que tú logres cosas
superiores, para que aspires a lo que no se oxida, para que aspires a lo que sigue después de esto. Esa trascendencia, ese llamado del héroe. Nosotros tenemos un programa de coaching que se llama El llamado del héroe, el camino del héroe. Tú y yo tenemos ese llamado por la voz de Dios. ¿Sí? Rafael, yo soy ateo. Es la voz de Dios, con todo respeto. Entonces, tú y yo tenemos que enfocarnos, ¿sí? En qué es lo que nos conviene. Porque estamos en un mundo lleno de opciones, en un mundo donde hay muchas alternativas y que nuestra voz nos va a llevar. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que más escuchas? Es la voz del mundo, te la pasas viendo solamente noticias, esa es la voz del mundo y generalmente es tóxica. Te la pasas escuchándote a ti. Abrimos un paréntesis. ¿Qué te dices cuando te escuchas a ti? Te dices, qué desgracia, a mí al pato Lucas, ay, 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 cucurrucucú, paloma. ¿Qué te dices? O te dices, sí puedo, vamos adelante, nos levantamos, soy íntegro, amoroso, fuerte, poderoso, perfecto, amoroso, feliz. Íntegro, amoroso, fuerte, poderoso, perfecto, armonioso, feliz. ¿Qué te dices? ¿Qué te estás diciendo? ¿Sí? Y tercero, consultas la voz de Dios. De vez en cuando te pones de rodillas y le dices, Dios, ¿qué plan tienes conmigo? ¿Cómo quieres que enfrente esto del coronavirus? ¿Cómo quieres que enfrente esto de mi negocio? ¿Cómo quieres que enfrente a mi pareja? ¿Cómo quieres que enfrente la educación de mis hijos? ¿Te has parado a consultar esa potencia que tenemos de conectarnos a través de la oración con Dios? ¿Te has dado cuenta de eso? Hay un mundo amplio, pero hay un enfoque. ¿En qué te estás enfocando? Dependiendo de ese enfoque, hay poder en ti. Porque si te enfocas en lo malo, en lo tóxico, en la desgracia, se acabó todo. Ya se me acabó el tiempo. Yo creo que no vamos a poder terminar hoy, pero ya me fui 3 minutos. Pero voy a cerrar, muchachos. Voy a cerrar. Ya, sí, había más reflexiones que hacer, pero quiero, dame un segundo, porque no quiero dejar de decirles el tema del enfoque, ¿no? Y eso está en la lámina anterior. En la lámina anterior hay poder en el enfoque, sí. Tú y yo tenemos que tener ese poder, ese enfoque. ¿Por qué hay tanto poder en el enfoque? ¿Por qué? Porque hay enfoques incorrectos y hay enfoques correctos. El primer enfoque incorrecto es cuando me enfoco en mí. Rafael, sí, el mundo te dice, enfócate en ti, pero es un enfoque incorrecto. En todo este contexto que te quiero dejar hoy, enfocarte en ti no está bien, porque te estás enfocando en tus emociones generalmente, en lo que me da placer y no en lo que me conviene. El segundo enfoque incorrecto es en las circunstancias. Me enfoco en lo que está pasando por fuera. Y eso también es incorrecto, porque por fuera puede estar pasando muchas cosas que no son convenientes, pero a lo mejor, o que no son sabrosas, pero a lo mejor son las más convenientes, ¿sí? Y el tercer enfoque, y es con el que les quiero dejar hoy, es el enfoque en Jesús, en Dios. Ahí está el enfoque correcto. Dice el libro de Hebreos, que es una maravilla, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el enfoque correcto, muchachos. No es la fuerza de voluntad, es la fuerza que Dios depositó en ti cuando lo descubres. Es la fuerza de ese llamado interno que tú lo enraizas y tú lo llenas y lo nutres con información. Es esa la fuerza. No es la fuerza de voluntad. No. Es conectarnos con la verdad, conocer la verdad y consultar la verdad. Ahí está todo. Y ya los tengo que dejar porque usé 6 minutos de ustedes, eran las 9:30 que teníamos que terminar. Muchísimas gracias, gracias por tanto cariño. Gracias por estar allí siempre conectados con nosotros a través de todas nuestras presentaciones. De verdad, muchísimas gracias.